Bienvenidos a Locos de Remate Podcast, un podcast de negocios en el cual vas a poder aprender principalmente de remates hipotecarios. Además de eso, tenemos invitados y entrevistas con gente completamente extraordinaria, gente fuera de serie y unos auténticos locos de remate. Mi nombre es Mike Ramírez, soy el loco de remates y recuerda que cuando los locos seamos más, ellos serán los locos. Queridos, bienvenidos. Un episodio más. El día de hoy vamos a hablar sobre remates hipotecarios. ¿Qué son los mentados remates hipotecarios? Quiero empezar compartiéndoles que realmente este negocio no es un negocio inmobiliario. Es un negocio financiero y yo me canso de decírselos en redes sociales porque muchas veces la gente viene buscando precisamente una propiedad para vivir, para habitar. Y bueno, si bien yo también empecé en este negocio así, con el tiempo y con los años y con las experiencias vividas, hemos entendido que el negocio es principalmente financiero, no inmobiliario. A pesar de que el negocio se desarrolla y se culmina con la recuperación de un inmueble y la venta, y de esa forma nosotros nos recapitalizamos, el negocio no es un negocio inmobiliario. Y te voy a explicar en este episodio por qué no es un negocio inmobiliario. Voy a empezar desde abajo. ¿Qué es un remate hipotecario? Vamos a explicar de una forma muy sencilla. En México, principalmente, la principal forma de comprar inmuebles es solicitando un crédito a una institución financiera. Es decir, pídele prestado al banco para que te dé dinero prestado para comprar una propiedad. ¿Cómo funciona realmente este negocio? Prácticamente tú buscas una propiedad, pides un crédito, el banco valora la propiedad y el banco te presta el dinero y tú pagas la casa. Es algo digamos, una estructura legal no muy sencilla, aunque es muy sencilla a la hora que lo haces. El banco te da el dinero a ti, tú se lo pagas al banco. Ahora, ¿la casa es tuya? Sí es tuya. La estás pagando tú con el dinero que te prestó el banco. Esto quiere decir que vas a tener una escritura a tu nombre que te hace propietario de la casa, ¿no? Del inmueble que estás comprando. Sin embargo, tienes un gravamen. ¿Qué es un gravamen? El gravamen es prácticamente un candado que le ponen a esta escritura para que no la puedas comercializar o enajenar, en este caso, ¿no? Que no puedas hacer ninguna venta, que no puedas utilizarla como garantía para otro crédito, etcétera, etcétera. ¿Esto por qué lo hacen? ¿Por qué? Porque esa propiedad es la que tú vas a dejar en garantía en el contrato de apertura de crédito que vas a firmar con ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que, el banco dice, sí te presto el dinero, pero si no me pagas, me vas a dejar la casa que vas a comprar en garantía de pago. Es decir, si tú no me pagas, yo me cobro con la casa que compraste, porque es tuya. Está tu nombre, tienes una escritura a tu nombre. Entonces ponen este candado que se llama gravamen y ellos hacen su negocio ordinario, que es prestar dinero y cobrar intereses. Te van a cobrar los intereses 1, 2, 5, 7 años y por alguna desafortunada circunstancia caes en impago, pierdes el empleo, sufres un accidente, no sé, cualquier cosa que espero que no sea tu caso, pero bueno, por cualquier situación llegas a un impago y lo primero que va a pasar es que el banco te va a cobrar de forma extrajudicial. ¿Y qué es esto? ¿Qué quiere decir? Que va a ponerse a acuerdo con su despacho de cobranza para que te estén molestando con el teléfono. Oye, páganos. Oye, te vamos a ir a quitar tu casa. Oye, te amedrentan, etcétera, ¿no? Te molestan para que pagues. Esto lo hacen porque por ley tienen que hacerlo. No es que les encante estar molestándote. Si por ellos fuera, se irían directo a la demanda. Sin embargo, para la demanda, ellos tienen que comprobar que efectivamente ya te hicieron una cobranza fuera de lo judicial o fuera de un juicio. Por lo tanto, funciona de esta forma. Oye, yo ya le cobré a esta persona, no me quiere pagar, entonces voy a pedir ayuda del gobierno o de un juzgado para que me ayuden a hacer esta cobranza porque a mí no me hace caso. Entonces tú llegas con el juez, y esto obviamente lo estoy contando como más coloquial, llegas con el juez y le dices, oye, esta persona ya le cobré, no me paga, necesito que me ayudes.
Entonces tú haces una demanda, la ingresas a oficialía de partes, que es prácticamente una oficina donde todos meten una demanda, y esta demanda se va a turnar a un juzgado. Obviamente la oficialía de partes es una oficina central donde tú metes una demanda o ingresas una demanda, ellos aleatoriamente lo designan a un juzgado. Entonces el juzgado te va a pedir pruebas. Entonces, ya una vez que tú empezaste con este proceso de cobranza, o más bien que el banco empezó con este proceso de cobranza, realmente lo que ellos buscan como banco, como institución financiera, no es tener una propiedad. Ese no es su negocio es meramente financiero. Lo que ellos buscan es recuperar el dinero para volver a prestarlo, porque ahí es donde ellos hacen lana, prestando el dinero, cobrando intereses a la gente que sí paga. Ahora, ¿cómo es que esto funciona? Es muy sencillo. Una vez que ellos determinan que alguien no pagó, demandan y demás, ellos lo que quieren es deshacerse de ese activo o de ese pasivo, por así decirlo más bien. ¿Por qué? Porque justamente se les vuelve un problema. Lo que ellos quieren es recuperar el dinero, pero para poder recuperarlo hay un montón de cosas que hacer y un montón de tiempo que toma poder hacer estos procesos, y ellos entorpecen su proceso natural, que es préstamo y cobranza de intereses. Entonces, lo que hacen ellos es decir, véndelo, que nos regresen lo que nos deben y que alguien más se encargue. Y lo vamos a hacer, lo voy a explicar un poquito más coloquial todavía. Vamos a suponer que yo le debo dinero a una persona. Yo le debo 500 pesos a Juan. Juan me podría estar cobrando y cobrando y cobrando cada que me ve, me podría ir a buscar a mi casa a pedirme los 500 pesos, pero se cansa y dice, oye, pues yo no tengo energía para estar cobrándole, ya ni me abre, ya, o sea, me gasto más en la gasolina de ir a buscarlo, pero conozco a Pedro, que Pedro es experto en ir a cobrar. Entonces yo le digo a Pedro, oye, Pedro, dame 300 pesos y tú cóbrale los 500 a Mike. Entonces Pedro le paga los 300 a Juan y Pedro viene y me cobra a mí los 500 pesos. ¿Qué está ganando Pedro? Pues 200 pesos, simplemente por saber cobrar o por tener la paciencia de cobrarme. Y Juan ya puede disfrutar de sus 200 pesos, porque a lo mejor yo le pagué ya los otros 200 pesos constantemente semana tras semana, y probablemente con los intereses que pactamos ya vuelvo otra vez a deberle 500 pesos mismos que me va a cobrar Pedro. Ahora, hasta ahí vamos en orden, ¿no? Esto de esa forma funciona. Nosotros somos Pedro, nosotros venimos a sustituir al banco para hacer esta cobranza que el banco no quiere hacer. ¿Por qué no la quiere hacer? Porque constituye gastos y tiempo, y lo que ellos quieren es ahorrarse eso. Y además, ellos ya recuperaron su dinero. O sea, vamos a ser honestos, o vamos a ser claros. El banco nunca pierde. El banco gana desde el primer momento en el que tú le pagas tu primer mensualidad. ¿Por qué? Porque tú le pagas prácticamente 90% intereses y 10% capital. ¿Esto qué quiere decir? Que si te prestó 2 millones, probablemente en los primeros 7 años le has pagado 300,000 pesos. Es nada lo que has pagado. Obviamente tú has desembolsado más, pero realmente al capital, a los 2 millones, solo abonaste 200 o 300,000 pesos. ¿Por qué? Porque los otros 300 o 500 se fueron directo a intereses. ¿Esto qué quiere decir? Que el banco ya recibió efectivamente 800,000 pesos. Sin embargo, solo toma a cuenta 200. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es donde el banco ya ganó. Ellos dicen, oye, pues ya me recuperó 800, me debe 1,200,000. Sin embargo, caes en impago. Esto crece gracias a los intereses ordinarios, más intereses moratorios, más gastos de cobranzas, más un montón de gastos seguros y demás que te cobran, que hace que esta deuda incremente rápidamente. Y de pronto ya no debes el 1,800,000 que debías al inicio. ¿Por qué? Porque lo que pagaste fueron intereses y 200 a capital. Ahora ya no debes ese 1,800,000, ahora debes 2,200,000. ¿Por qué? Porque ya se sumaron los intereses ordinarios más los moratorios y esto ya se volvió una cuenta muy alta. Ahora, ¿qué pasa? Al banco le debes 1,200,000. El banco me va a decir a mí, oye, a mí dame el 1,200,000, tú ve y cóbrale los 2,200,000, te vas a ganar 1,000,000. Entonces, para mí eso es atractivo, ya es atractivo. ¿Por qué? Porque mi garantía son 2,200,000, que es lo que deben. ¿Sí me explico? Ahora,
¿Qué pasa o por qué se vuelve más atractivo todavía? Porque yo estoy comprando derechos de cobro, no estoy comprando la casa. No estamos, hasta este punto no entra la casa en el juego. Lo que estoy comprando es solamente el derecho de cobrarle a esta persona los 2.200.000 que debe, más los intereses que se sumen a la fecha del cobro. Ahora, obviamente para poder hacer esto vamos a tener que hacer un juicio y ese juicio se va a tener que llevar a cabo de una forma correcta. ¿Para qué? Para que se desenvuelva de forma adecuada. Ahora, una vez que nosotros hacemos esto, hacemos la cobranza, este crédito sigue generando intereses ordinarios moratorios, sigue creciendo, 2.200.000, 2.300.000. ¿Y qué pasa? Que en algún punto del juicio, y no nos vamos a meter ahorita en fases del juicio porque no es el espacio hoy estamos llevándolo a algo más básico, en alguna parte del proceso, esto cambia de tono, por así decirlo. ¿Por qué? Porque llega un punto del juicio en donde el juez determina que efectivamente te deben dinero y tú vas a demostrar cuánto es lo que te deben. Ahí es donde entra un peritaje contable, o más bien una persona te va a ayudar a hacer una cuantificación de cuánto es lo que se debe a la fecha, desde la fecha del impago hasta la fecha, tomando en cuenta todos los conceptos que vienen dentro del contrato de apertura de crédito. Una vez que tú presentas eso y el juez lo autoriza, el juez va a pactar un día, y vuelvo a lo mismo, los que son abogados aquí, no empiecen con que así no se dice, así no se hace, porque no son clases de derecho. Esto es básico, nivel prepri, y se aguantan. Entonces, vamos a llegar a un punto en donde el juez va a declarar la insolvencia, es decir, el juez le va a decir a la persona que debe, le va a decir, tienes hasta tal fecha para pagar esta cantidad porque ya me demostraron qué es lo que debes. Ahora, una vez que pasa esa fecha, el juez declara la insolvencia. ¿Y qué es esto? Es prácticamente el juez dice, efectivamente, esta persona no tiene dinero para pagarte. Y ahí es donde el juego cambia, porque los derechos de cobro que compraste por una fracción de lo que debía esta persona se convierten en derechos adjudicatarios. ¿Y qué son los derechos adjudicatarios? Son los derechos de reclamar una garantía que está dentro del contrato. Es decir, hasta este punto tú tienes el derecho de reclamar el pago por medio de la garantía, de ejecutar la garantía. Es decir, pues no te alcanza, pues dame la casa. ¿Por qué? Porque no tienes dinero y aquí dice que si no me pagas y si no pagas tu deuda, yo puedo hacer válida la garantía que me dejas expresamente en el contrato. Entonces, cambia el juego, se convierte en un juego de derechos adjudicatarios y el juego consiste en adjudicar el inmueble. Adjudicamos el inmueble y prácticamente cuando se adjudica el inmueble ya es tuyo, ya es tuya la casa. ¿Por qué? Porque el juez ya te dijo, sí, ok, es tuya. Ahora, una cosa es que sea tuya y una cosa es que tú puedas entrar a ella y puedas abrir y salir y remodelar y vender. Una cosa es que es tuya y otra cosa es que puedas entrar. Entonces, ahí es donde el curso ordinario del juicio nos lleva a escriturar el inmueble y tomar la posesión. Eso es como está escrito. Sin embargo, hace varios años ya nos permite el juez, en muchas ocasiones, tomar la posesión primero. Es decir, primero recupero el inmueble, es decir, le quito el inmueble a los dueños anteriores y después escrituro. Entonces, hasta ese momento se vuelve mejor el juego todavía porque ya no estamos peleando 2.200.000, 2.300.000 pesos, que es lo que nos debían anteriormente. Ahora estamos peleando una casa que probablemente para ese entonces ya debe de valer unos 3 millones. Estamos hablando que con un pago inicial de 1.200.000 estamos adquiriendo una propiedad de 3 millones. Y esto es un ejemplo, obviamente todos los casos son diferentes. Sin embargo, quiero que entiendan un poquito de cómo funciona y cuál es el verdadero valor de conocer el valor de la deuda. ¿Por qué? Porque cuando compramos derechos de cobro, nuestra única garantía es la deuda. Y aquí entra algo muy particular, que muchas veces te venden inmuebles tomando en cuenta la garantía, pero te están vendiendo derechos de cobro. Sin embargo, los derechos de cobro no se acercan ni siquiera al valor de lo que te están vendiendo. Y te voy a poner un ejemplo bien sencillo que me pasó hace muchos años cuando yo estaba empezando en esto. Nos acercamos a una empresa, esta empresa nos ofrece un inmueble
y ellos me decían, el departamento vale 4 millones. Ahora, estos 4 millones yo te lo estoy vendiendo en 1,900,000. Y para cualquiera de ustedes les brinca es una súper oportunidad. Estás comprando a la mitad del precio del inmueble. Estás comprando un departamento de 4 millones en 1,900,000. ¿Cuántos de aquí no harían ese negocio? Muchos, podrían levantar la mano miles de ustedes. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que nosotros entendemos que es un derecho de cobro. Por lo tanto, el inmueble es irrelevante. Lo que me importa es saber cuánto debe. ¿Por qué? Porque esa es mi garantía. Entonces, ellos me vendían en 1,900,000. Pedimos acceso al expediente, revisamos el expediente y nos dimos cuenta que el adeudo que tenía era de 900,000 pesos. ¿Y qué es lo que podría pasar en este caso? Si nosotros no tuviéramos el conocimiento que tenemos, hubiéramos comprado el inmueble pensando que era una excelente oportunidad. Sin embargo, en el proceso del juicio íbamos a llegar a un punto en donde el juez nos iba a decir, ok, efectivamente esta persona no tiene para pagarte, pero ¿qué crees? Que con los 900,000 pesos que te debe, no te alcanza para adjudicarte el inmueble. Entonces, lo vas a tener que llevar a remate, va a tener que entrar un tercero a hacer una puja, lo vamos a rematar por 2/3 partes y de lo que salga, te vamos a pagar tus 900,000 pesos y el restante se lo vamos a dar al deudor. Entonces, si yo hubiera comprado ese remate, lo interesante es que hubiera hecho un negocio en el cual hubiera perdido 1,000,000 de pesos directamente. ¿Sí me explico? Porque lo que yo compré fueron derechos de cobro, no derechos adjudicatarios. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Entender que no estamos comprando propiedades, estamos comprando derechos de cobro. Por lo tanto, lo principal que debemos de revisar en los litigios, es decir, en las sesiones de derechos de litigio o derechos de cobro, es la deuda. Y una vez que sean derechos adjudicatarios, entonces sí podemos hablar del inmueble, ¿correcto? Así es como funciona prácticamente el remate. Una vez que nosotros escrituramos, tenemos un inmueble regular, completamente libre de gravamen y completamente, como les dije, regularizado. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes venderlo como cualquier otra propiedad al valor comercial y tú lo compraste a una fracción del valor. Ahora, obviamente yo estoy súper, ¿cómo se dice? Resumiendo todo este proceso, bajándolo a un análisis muy sencillo para que puedan entender qué es el remate, que puedan entender que el negocio no es un negocio inmobiliario, es un negocio financiero porque estás comprando activos que tienen un respaldo hipotecario, ¿correcto? Entonces, aquí hay algo bien interesante. Si ustedes se entienden hoy, ahora, que este negocio es de activos financieros, ¿por qué los buscan en una inmobiliaria? ¿Por qué una inmobiliaria te vendería algo que no tiene nada que ver con un inmueble? Y ahí es donde yo les pongo ese ejemplo para que ustedes se den cuenta que los remates no se compran en las páginas de clasificados, en estas páginas donde publican propiedades. En la vida hemos comprado un remate ahí. Nunca hemos comprado un remate a una inmobiliaria porque no son inmuebles. Los remates se compran a instituciones financieras. ¿Por qué? Porque son activos financieros respaldados en una hipoteca o respaldados en un inmueble. Es así de sencillo. Espero que esta conversación o esta información haya sido valiosa para ti. Si tú no entendías que era un remate y ahora lo entiendes y quieres que alguien más lo entienda, comparte este capítulo, comparte este episodio y de verdad, para mí es un placer compartir esto. ¿Por qué? Porque en algún pasado yo hubiera matado por tener esta información y que alguien me la sintetizara de esta forma. El día de hoy yo puedo hacerlo, me encanta hacerlo y para mí es un auténtico placer poder compartir esto con ustedes y poderlos acercar un poco más a una inversión segura en remates hipotecarios. Muchas gracias. Este episodio, al igual que las publicaciones que realizamos en todas nuestras cuentas oficiales, contienen solo información general y no corresponden a una opinión o caso de estudio específico. Recomendamos contactar a un especialista antes de tomar una decisión basada en lo previamente comentado y no nos hacemos responsables bajo ninguna circunstancia por las consecuencias que puedan derivar de la utilización de la información antes mencionada. Contáctanos si requieres alguno de nuestros servicios. Este episodio fue patrocinado por Bloom M2.
quienes como empresa comercializamos sesiones de derechos y brindamos servicios de representación jurídica, remodelación, venta directa y asesoría especializada.